Tu dinero en acción, episodio 122. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 122, lamentablemente despedimos la cuarta temporada del podcast. Este episodio titulado No es el dinero, es el trabajo, que hace mención a mi reflexión vital final que siempre hago en este tipo de episodios más emotivos o digamos más pues de balance o despedida. Hablaremos un poco de lo que ha sido la cuarta temporada del podcast, haremos un poco repaso de lo que ha dado de sí esta cuarta temporada con algunas reflexiones también para la siguiente temporada que empezará pues esperemos que en otoño. Haremos también un repaso rápido a todas las empresas que seguimos, tanto de cartera como del radar, para tener una especie de balance muy rápido de todas las compañías para que cualquiera que se incorpore al podcast en este episodio pues tenga un mini resumen de todas las empresas, aunque algunas hayamos hablado de ellas en los últimos episodios de resultados, hay algunas de las que no hablamos hace más tiempo, así que vamos a dar 2 o 3 pinceladas rápidas de cada una de las que tenemos en cartera o las que nos gustaría tener en algún momento. Y cerraremos con esta reflexión vital de si es el dinero en sí mismo una motivación o es el trabajo lo que nos motiva a seguir adelante empujando día tras día. Así que bueno, pues como os decía, lamentablemente este tipo de episodios son un poquito más emotivos, pero he de decir que para mí también es una tranquilidad saber que se avecinan unas semanas, meses con menos carga semanal. Es verdad que esta temporada ha sido un poquito más corta que las anteriores por las obras que hicimos aquí en la oficina durante el verano, que se prolongó hasta bien entrado el otoño, que nos tuvieron con más carga de la habitual y que decidimos posponer el comienzo de la cuarta temporada hasta bien entrado ya prácticamente el invierno, y entonces bueno, pues ha sido una temporada un poquito más corta. También es verdad que eso nos ha llevado a que no hemos hecho ningún descanso semanal a lo largo de la temporada. Me he comprometido desde que empezamos hasta que terminamos a que hubiese un episodio todas las semanas, y eso también a nivel logístico nos ha exigido bastante, grabando en algunos momentos en los que quizá no era lo más adecuado los horarios o los momentos o la situación de carga de trabajo, pero creíamos que bueno, pues como ya la temporada era un poquito más corta de lo habitual, pues que había que hacer ese esfuerzo extra. Pero he de reconocer que a mí me tranquiliza bastante también saber que ahora viene una época de vuelta a la lectura, de volver a ver sectores nuevos, de volver a ver compañías nuevas y, por qué no, también pues pasar un poco más de tiempo con la familia en estas épocas en las que con el cambio de hora alargan los días y pues en breve mi peque también deja de tener clases y estará genial poder ir por las tardes a llevarlo un ratito a la playa o andar un poco con él en bici o a correr, que está empezando a correr conmigo. El otro día corrió conmigo mi primer 1,5 kilómetros acompañado, yo luego ya seguí pero el primer 1,5 kilómetros lo corrió conmigo y es una maravilla poder transmitirle todos esos valores y esas costumbres, así que para ello hace falta tiempo y qué mejor que hacerlo cuando no tiene cole, ¿no? Así que vamos a empezar haciendo un pequeño balance de lo que ha sido la temporada antes de pasar un poco al repaso ese de cartera y a las reflexiones finales. Y es que pues esta temporada, como os decía, ha sido un poquito más corta de lo habitual. Creo que ha sido una temporada variada en la que pues hemos tenido mucha carga de empresas, pero también hemos tenido, por todo lo que ha pasado con los aranceles especialmente, pues bastantes capítulos
de reflexión sobre lo que estaba sucediendo en el mercado. También, pues por supuesto, episodios de resultados. Quizá lo que menos hemos tenido en este episodio han sido entrevistas. Ha sido una temporada en la que, pues lamentablemente, nos hemos quedado algo cojos a nivel de entrevistas, porque varias de las que teníamos pactadas pues se nos cayeron durante a lo largo de la temporada, ¿no? Que las teníamos como muy definidas y finalmente pues no las pudimos realizar, porque pues las personas que teníamos pactadas pues fueron dándonos largas. Y pues una era de una empresa de una cartera, una de nuestras compandors suecas, que teníamos una entrevista ya pactada con el CEO y pues se ha ido posponiendo. Esperemos que se puedan hacer en algún momento, pero nos quedamos sin hacerla. Y otra era una empresa de las de mercado continuo prácticamente de IBEX, o de las muy grandes de IBEX históricas, que es más grande que las pequeñas del IBEX, pero por cuestiones de liquidez no está en el IBEX. Pero vamos, que de las históricas de valor y de gestión tradicional española, también muy buena. También teníamos cerrado una entrevista con el CEO y no la pudimos realizar, con el que antes era el director financiero, que ahora es el CEO, y que es una persona que creo que para contar las dinámicas de ese sector era la persona más adecuada que podría haber. Y bueno, pues lo teníamos también pactado y por cuestiones de agenda se ha ido posponiendo y hemos llegado al final de la temporada y pues no la hemos podido realizar, ¿no? Así que bueno, con ganas de poder traer esas personas, y en caso de que no las podamos traer en la temporada que viene, pues buscaríamos nuevos potenciales entrevistados. Es verdad que en las empresas de cartera, cuando ya has traído a las personas de las empresas de mediana y pequeña capitalización, pues lamentablemente hay compañías de cartera de capitalización muy grande que muy difícilmente vamos a poder traer a directivos, ojo, de Microsoft o de Tesla o de Amazon, ¿no? Ojalá que pudiésemos, aunque fuesen directivos de rango intermedio, ojalá que podamos en algún momento traer a alguien de Inditex. Es verdad que es una compañía que pues le gusta mantenerse mucho siempre bajo el radar, pero bueno, lo intentaremos. Y entonces pues tenemos que empezar a considerar que pues tendremos que empezar a traer entrevistas que a lo mejor no sean de CEOs y de CFOs, sino que a lo mejor pues tendremos que traer entrevistas de otro tipo de temáticas que puedan aportar valor al podcast, o de otro tipo de entrevistados que creamos que puedan aportar valor. Lo dejo ahí porque es algo que me ronda la cabeza y no tengo muy claro la tipología o el tipo de entrevistado, pero parece bastante claro que en las próximas temporadas alguna vuelta al tema de las entrevistas tendremos que darle. Pudimos traer a Unai Asenjo, que creo que fue una entrevista muy chula para hablar de la indexación y de todo esto de Indexa Capital, y porque es un negocio atractivo, y además pues es una persona, Unai, que creo que lo entrevistó de una manera muy clara y lo explica de una manera muy entendible. Es una persona con la que puedes charlar como nos gusta aquí, ¿no? De una manera que se entiendan las cosas, y creo que fue una entrevista que quedó muy chula, pero comparado con las 3-4 entrevistas que solíamos hacer por temporada, pues esta solo hemos hecho una. A nivel de episodios, frente a 30-40 episodios, la primera había sido muy cortita porque empezamos ya después de Navidades, pero la segunda, por ejemplo, tuvo 40 episodios, la tercera tuvo 30, pues esta ha sido un poco más corta. Es verdad que compensamos el empezar un poco más tarde, con no hacer ningún descanso frente a la tercera, y no ha sido muchísimo más corta que la tercera, un poquito más corta, eso sí. La tercera tuvo 30, pues esta cuarta temporada tuvo 26. Yo tenía en mi cabeza que habría sido bastante más corta que la tercera, pero como se compensó eso, la fecha un poquito más tarde de inicio y de finalización un poquito más tempranera, porque como este año por temas de agenda no pudimos asistir ni al Foro MedCap ni al evento aquel de las empresas nórdicas, pues hay un par de posibles contenidos que teníamos, pues también nos hemos quedado sin ellos, con lo cual pues decidí que, dado que la audiencia ya estaba cayendo muy fuerte en estos meses, ya que la gente está más con ánimo estival, pues que creía que era el momento de terminar la temporada, ¿no? En todo caso, bueno, pues 26 episodios frente a 30 del anterior es muy parecido. Y bueno, pues es verdad que ese tipo de eventos de empresas, a los que por supuesto volveremos en el futuro, da mucho contenido, pero en este caso pues hemos tenido pues varios episodios tanto de compañías como de divulgativos. Hemos hablado de los errores de emisión, de por qué es tan difícil invertir. Había gustado mucho el episodio en el que hacíamos un ejercicio retrospectivo viendo las posibles situaciones que te podrías haber encontrado en caso de montar una cartera y simplemente echarte a dormir, cerrar el cajón con las empresas y no mirar nada, pero si estás mirando día a día cuántas son las
enormes dificultades que te vas encontrando al invertir y por qué es tan complicado, ¿no? Hemos hablado también de en qué invertir en el momento en el que estaba todo el mercado cayendo con todos los aranceles y ya hemos visto después cómo de rápido se ha recuperado. Hemos hablado del tarifazo de Donald Trump, hemos hecho varios episodios también de balance del trimestre y en qué estábamos invirtiendo y cómo habíamos aprovechado esas oportunidades. Por supuesto, muchos episodios de resultados y también episodios divulgativos hablando de inteligencia artificial y los típicos consultorios en los que hemos atendido las dudas de la audiencia, que creo que este formato de entrevista en el que participa ahora Niles conmigo y me hace las preguntas, pues también creo que han sido bastante enriquecedor, ¿no? Por dar un poquito para quienes se puedan incorporar, porque nuestra idea es que durante el verano, aunque no haya episodios del podcast, utilicemos el contenido que ya tenemos para seguir publicando cosas de manera recurrente, a lo mejor en formatos un poquito más cortos, pero haciendo mención a lo mejor a temas concretos o a las frases, digamos, más representativas de los capítulos que veamos que son más significativos de nuestra forma de invertir y de cómo enfocamos la inversión o de las empresas que tenemos en cartera, haciendo pues también, como nos gusta, ¿no? De los cimientos hacia el tejado, pequeñas píldoras de información para que, pues como decimos, nuestro crecimiento orgánico de nuevos oyentes que se incorporen y que a lo mejor pues ya no les resultemos tan desconocidos cuando empiece la quinta temporada. Entonces, pues en ese formato de a lo mejor contenido más corto, de publicaciones más cortas que aún tenemos pensado, tenemos pendiente pensar cómo lo haremos a lo largo del verano o digamos esta época en la que no va a haber podcast, pues es muy probable que seleccionemos aquellos capítulos más significativos o que más han gustado a la audiencia para extraer las píldoras, digamos que resumen el contenido de esos episodios para hacer pequeñas publicaciones. Entonces, si es vuestro caso, si sois gente que a lo largo del verano de 2025 os incorporáis al podcast y empezáis a escuchar estos episodios y empezáis, pues en vez de por el 1, pues como son muchos episodios, empezáis por el final y este es el primer episodio que os estáis escuchando, recomendaros, por ejemplo, que os escuchéis el episodio 100, que es un episodio que hicimos al principio de esta cuarta temporada, que fue un episodio especial de balance de todos los episodios anteriores. Ese fue un gran resumen de los 99 episodios anteriores para quien no se quiera escuchar pues casi 100 horas de contenido, y ahí condensamos los mensajes más importantes de todo lo que hemos publicado hasta la fecha. Creo que ese episodio es importante, así como también lo fue el episodio número 103, la reunión anual del Fondo de Acción Global, que publicamos pues todo lo que había sido el año 2024, cómo habíamos aprovechado las oportunidades, las nuevas empresas en cartera, nuestra filosofía de inversión, preguntas de la audiencia que estaba allí con nosotros en la sala aquel día. Entonces esos episodios quizá con el de 108 de por qué es tan difícil invertir y el de los aranceles, digamos que son los episodios de la temporada que creo que pueden ser más significativos para quien quiera escucharse. De los últimos 20-25 episodios, escucharse 3 o 4, pues esos posiblemente serían los que yo seleccionaría, ¿no? El 100, el 107, el 108 y posiblemente, bueno, pues a lo mejor el del tarifazo de Donald Trump, del 113. Creo que de esta temporada a lo mejor son posiblemente los que mejor resumen todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Quiero hacer también aquí un llamamiento para toda la audiencia para el comienzo de la quinta temporada, porque me gustaría hacer que participéis un poquito más. Entonces, en vez de pediros que nos enviéis vuestros comentarios escritos, en esta ocasión la voy a hacer un poco diferente y a ver quién se atreve. ¿Os animáis a participar con vuestra voz en el inicio de la quinta temporada? Pues lo podemos hacer, ahora es muy sencillo que con los audios, ¿no? A lo mejor el audio no queda con la calidad perfecta, pero por favor hago un llamamiento para que a través de WhatsApp podéis entrar en nuestra página web accioninversiones.com, os vais a la sección de contacto y ahí una de las vías de contacto es directamente el WhatsApp. Hacéis clic, tanto en el ordenador como en el teléfono móvil, directamente se os va a abrir un chat, que es el chat de Acción Inversiones, el WhatsApp nuestro de empresa que tenemos, que lo atiende mi compañera Niles, y directamente ahí os pediría que nos enviéis un audio corto, que nos enviéis alguna reflexión de por qué os gusta el podcast, por qué no os gusta el podcast, qué mejoraríais, qué temáticas os gustaría que tratásemos, que nos contéis cuándo nos escucháis, por qué os gusta tenernos en vuestra rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Que vosotros os escojáis, os damos el micro durante, pues eso, lógicamente si vamos a intentar publicar
un resumen de los que nos parezcan más significativos, a lo mejor pues 15, 20, 30 audios, lo que sea que recibamos, intentar no explayaros 2 o 3 minutos, intentad a lo mejor pues entre 15 y 30 segundos, creo que sería lo ideal, que nos mandéis lo que vosotros queráis. Y a lo mejor hacemos un primer episodio de participación de la audiencia, montamos unos cuantos audios y puede quedar una cosa chula de la audiencia participando en el primer episodio de inicio de la temporada, en vez de con texto escrito, pues que nos dejéis vuestras impresiones por ahí, ¿de acuerdo? Nildes todavía no lo sabe, va a ver, esto es una idea mía y va a ver que le van a empezar a llegar mensajes de audio y decir, ¿qué es esto, Javier? ¿Qué me está llegando? Bueno, pues ahora se lo diré, que se prepare porque ojalá que le puedan llegar la mayor cantidad de reflexiones en audio posibles de nuestra querida audiencia, que poco a poco se produce esa magia que siempre digo, de que como pues ahora os diré un poco el tema de estadísticas, ¿no? Y porque creo que la temporada cuarta de Tu Dinero en Acción estoy contento porque no solo a nivel de audiencia, sino por las reflexiones que nos han ido llegando, pues creo que ha sido bastante éxito, ¿no? Pero una de las cosas que me ha gustado mucho ha sido que poco a poco se va produciendo esa magia de que de esas, pues dependiendo del momento, 4.000 o 5.000 escuchas a la semana, cada vez vamos conociendo a más gente, ¿no? Se ha producido eso de que poquito a poco, fuera de nuestros 200, 250 partícipes que formamos parte de la comunidad o del proyecto de esta pequeña familia, de este barco, de esta tripulación en la que vamos juntos, pues se va produciendo la magia de que poquito a poco hay gente que nos va escribiendo, sea porque quieren trabajar con nosotros o no, pero poco a poco vamos conociendo a más personas y hay gente que recientemente se han dado casos, no, mira, es que yo hago dividend growth investing, ¿no? Invierto en dividendos y tengo mi propia cartera o invierto solo en ETFs y nos escribe, pero que sepáis que me aporta y ha venido gente aquí a tomarse un café con nosotros a la oficina. Me parece una verdadera maravilla conocer, quitar un poco, desvirtualizar, ¿no? A esas personas que estáis ahí en la sombra y que nos estáis escuchando y que digo yo, pero joder, si esto, o sea, hay 20 veces más escuchas que el número de miembros que formamos este proyecto. Todas esas otras 4.750 personas que no forman parte del proyecto, ¿quiénes serán, no? Pues es algo mágico para mí ir conociéndoos y saber que os aporta en vuestra semana, que tenemos un granito de arena en vuestra forma de tomar las decisiones a nivel financiero, o que le abrís una cuenta al niño para empezar a abrir e invertir a largo plazo. No olvidemos que mejorar la cultura financiera en nuestro país era uno de los principales objetivos que pusimos desde los primeros episodios de la primera temporada. Por supuesto, lo primero, comunicarnos con nuestros partícipes, que la gente sepa exactamente qué se está haciendo con su dinero. Por supuesto, dar a conocer nuestra forma de trabajar, publicar, ya que nosotros somos muy ratitas de laboratorio, no hacemos trabajo de marketing, no hacemos anuncios, no vamos a buscar levantar capital, nunca llamamos a una puerta para decir, oye, mete el dinero, pues publicar lo que hacemos y obviamente pues para nosotros es una buena vía de comunicación y que gente nos conozca y que nos termine llamando. Pero por supuesto la tercera, gente que no es nuestro cliente ahora y que no lo va a ser nunca, pues también mejorar la cultura financiera de nuestro país. ¿Por qué no a esas personas también que pues les falta conocimiento, que no pueden permitirse un asesor o que no han tenido esa lección en casa de que si la paga, que si la ahorro, que si el largo plazo, que si el interés compuesto, inmuebles sí, inmuebles no, inversión indexada sí, inversión indexada no, pues aportar un granito de arena que mejore la cultura financiera en nuestro país es uno de nuestros principales objetivos, con lo cual encantado de saber que eso se está produciendo. Como os decía, creo que la cuarta temporada ha sido un éxito no solo a nivel de audiencia, porque yo os decía, al final de la tercera temporada estaba un poco frustrado y varias personas me dijeron, bueno, que sepas que en general cuando el mercado está muy tranquilo, la gente se preocupa menos y entonces busca tu opinión menos, es decir, busca menos reflexiones de a ver qué nos dice Javier de por qué están las cosas muy jodidas y demás. Eso lo hemos visto muy claramente en esta temporada. El último pico alto de la temporada eran unas 4.000 escuchas en todas las plataformas que no sean YouTube, es decir, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etcétera, que es la que nos da Anchor o Spotify for Podcasters. Ese pico nunca se había vuelto a alcanzar y de hecho en la tercera temporada el pico más alto, tengo aquí delante, pues fueron ya 2.800, una cosa así. Siempre hay que sumar las de YouTube, que depende del episodio, pues ha habido episodios recientes que eran con más contenido de vídeo, pues se iban a 1.000 y pico y los normales pues andan a 800, una cosa así, ¿no? Entonces, pues el pico de la segunda temporada, pues nos íbamos a 5.000 y el pico más alto de la tercera, pues se había quedado ligeramente por debajo de 4.000, ¿no? Bueno, pues en esa fase, justo en el momento de los aranceles, cuando nosotros hablamos de por qué es tan difícil invertir, en qué hemos invertido aprovechando las caídas de los aranceles, que digamos que es
también son títulos muy sugerentes que a la gente le gusta. Oye, ¿en qué invertimos? Oye, ¿cómo aprovechar esas oportunidades? ¿O qué hay que hacer ahora que está todo el mercado cayendo? Bueno, pues en las plataformas no YouTube llegamos a 4.500, que si le sumamos YouTube nos estaríamos yendo cerca de las 6.000, que eso es un pico que nunca lo había alcanzado el podcast. Es verdad que después de ese pico de volatilidad, cuando el mercado se tranquilizó, ya os he dicho que las escuchas fueron normalizando y volvieron a su pico más bajo, pero es verdad que ahora el pico bajo es más alto que el pico bajo de las épocas bajas de las temporadas anteriores. Con lo cual, a nivel de audiencia, hemos visto que ha habido un crecimiento orgánico que va poquito a poco. Y de hecho, cada vez nos dice más gente, joder, sí, pues lo he recomendado a gente cercana y tal, y lo escuchan y tal. Y fulanito que antes no lo escuchaba, de repente, y nos escriben, y oye, os he descubierto, sea por el buscador de Spotify o porque alguien me lo ha recomendado, etcétera. Y joder, lo explicáis muy claro, pues eso nos encanta, ¿no? Pero luego ha habido, pues quizá también he de decir que, como os decía, ¿no? Una gran cantidad de personas que nos han contactado esta temporada especialmente, y nosotros pues vamos mirando un poco las personas que nos contactan, sea pues para simplemente pues agradecérnoslo o para charlar un rato con nosotros, etcétera, o porque dicen, oye, pues quiero saber a qué os dedicáis, cómo trabajáis, cómo son vuestros servicios, etcétera. Y nos estamos dando cuenta que al final, por supuesto, nuestra primera vía de captación de que alguien venga a trabajar con nosotros es el boca a oído. Gente que está muy contenta con nosotros y que le dice a su amigo, a su cuñado, a su familiar o a su compañero de trabajo, oye, pues habla con Javier o con Illes de Acción de Inversiones, porque estoy muy contento con ellos y creo que pues lo hacen bien, son gente transparente que te explica las cosas como son. Esa sigue siendo nuestra principal vía, ¿no? Pero probablemente diría, porque ya es difícil saber quién nos busca en Google y nosotros pues no hay mucha competencia a nivel de asesor financiero como nosotros, y menos en una ciudad tan pequeña como Coruña, ¿no? Y sigue habiendo algunos que nos buscan y buscan asesor financiero Coruña y aparecemos ahí y tal y vienen, pero ya diría que muy por delante de esa vía es la gente que escucha el podcast y que y aquí es la clave de lo que quería explicar. Estoy contento con el hecho de que se rompa ese hielo de la confianza de... Joder, cuando una persona lleva, pues hombre, no sé si 100 horas, pero porque no todo el mundo se ha escuchado los 100 y pico episodios. Pero cuando una persona lleva pues varias horas escuchándote y cuentas tus errores, tus aciertos, cuando te sientes bien porque algo ha ido bien o cuando estás frustrado porque el mercado... Digamos que cuando llegan aquí y hablan con nosotros, sea porque vienen a la oficina o porque nos convocan para una vídeo, es como que a nosotros nos falta conocerlos a ellos. Pero ellos vienen diciéndonos ya que nos conocen a nosotros, especialmente a mí, ¿no? Pero ahora también a Niles. Y es como que ya, yo siempre digo, ¿no? Mi familia que tenía, pues, que mi padre era médico estomatólogo, ahora ya jubilado, y mi hermano es odontólogo, pues en salud cuesta mucho confiar, ¿no? En salud al final, pues es algo en lo que o te lo recomienda alguien que sabe que ya te ha dicho que funciona, cuesta confiar. Quizá después de la salud, lo segundo en lo que más le cuesta confiar a la gente son los cuartos. O sea, es el fruto de nuestro trabajo, los ahorros. Y más en una comunidad aquí, ahora nosotros tenemos clientes de toda la geografía española, incluso algunos que están residiendo en el extranjero, ¿no? Pero especialmente para los que son gallegos, cuando a todo el mundo, además, a casi todo el mundo le han hecho una putada en el sector financiero, en la banca, ¿no? Entonces, dar ese paso de romper el hielo para entrar en el círculo de confianza de, pues confío en vosotros porque sois gente seria, que hacéis las cosas bien, que no sois ni crypto bros, ni trading bros, ni hacéis, promovéis cursos, ni nada de esto, y simplemente pues hacéis, nos recomendáis o nos ayudáis a que hagamos con el dinero lo que vosotros haríais, o más bien haríais, no, lo que ya hacéis con el vuestro y el de vuestras propias familias, pues creo que es clave el tema del podcast para que la gente, episodio tras episodio, cuando el mercado está subiendo, cuando el mercado está cayendo, las cosas que han ido bien, las cosas que han ido mal, hemos hecho también un episodio específico de nuestros errores históricos y de qué habría pasado si simplemente no hubiésemos hecho nada, hablando de todos esos errores. Bueno, pues eso creo que al final a la gente le gusta que cuando viene a hablar con nosotros ya ha dado un pasito al frente en esa generación de la capa de confianza que hace falta para confiar en alguien para que te ayude a rentabilizar tus ahorros, ¿no? Entonces eso ha sido un claro paso adelante en esta cuarta temporada del que estoy muy contento, no solo por el hecho de que aumente la audiencia, sino porque veo que cada vez más supone una relación de confianza directa con personas que de momento algunas no las conocemos y que pues pasa un día que deciden contactar con nosotros
y entonces pasamos a conocerlos, pero es que ellos ya nos estaban conociendo previamente, ¿no? Con lo cual, para nosotros que no hacemos esa captación y que somos muy de hacer trabajo interno, esa exigencia semanal, que de verdad que es complicado, la carga semanal de preparar los episodios, de los guiones, de la grabación, de la publicación, etcétera, que es algo que requiere semanalmente carga a todo el equipo, pues creo que estamos consiguiendo los 3 objetivos principales, que es comunicarnos con nuestra audiencia, publicar o dar luz un poco a lo que hacemos de manera exterior para llegar a nuevas audiencias y mejorar la cultura financiera en España. Así que, y aquí voy a la conclusión, estoy contento con los resultados de la 4ª temporada y me comprometo a que este proyecto continúe a muy largo plazo. Veremos con qué cadencia, si semanal o quincenal, veremos con qué duración de episodios, veremos el tema de las entrevistas, si habrá que ir introduciendo a nuevas personas, hacerlo más participativo, ya lo veremos. Pero que el podcast va a estar con nosotros como un proyecto a largo plazo, me comprometo en esta despedida de la temporada a que así sea. Así que tras este balance de la 4ª temporada vamos a hacer un repaso muy rápido para todas aquellas personas a las que lo que le interesa es puramente las inversiones de las compañías que tenemos en cartera o en radar. Bien, voy a ir en la lista de nuestras compañías poco a poco dando unas breves pinceladas. Tenemos 30 y pico compañías, no puedo hablar obviamente ni un minuto de cada empresa porque lógicamente nos iríamos a más de medio episodio solo hablando de la cartera, con lo cual voy a intentar dar unas pinceladas de unos poquitos segundos de la situación de cada empresa de la cartera y de por qué nos gustan algunas de las que tenemos en radar. ¿De acuerdo? Empezamos de arriba abajo según el peso que cada una de ellas tiene en cartera. Netflix. Netflix se ha encarecido un poquito y quizá estamos en una fase en la que tenga que regular un poco, pero claro, toda la entrada de anuncios que le viene en todos esos slots que tiene vacíos en su inventario le van a ir directamente a los márgenes, con lo cual el mercado está valorando que una compañía con una visibilidad tan grande a nivel de top line, a nivel de expansión de márgenes, merece un múltiplo alto. Entonces, a ser un poco oportunistas cuando se encarezca demasiado o cuando de repente la castiguen, para jugar un poquito con el tamaño de la posición, posiblemente el recorrido alcista que tenga ya no sea tan grande como tuvo, pero estamos muy contentos de que sea una compañía muy importante en la cartera y probablemente nos acompañe a muy largo plazo. Tesla está en una situación un poco contraria a la de Netflix. Parece que ópticamente está muy cara, pero realmente las cosas que están pasando bajo el capó, probablemente dentro de unos meses / años nos demos cuenta que Tesla por debajo de $1 trillón de market cap era una gran oportunidad. Las cosas que vienen a nivel de conducción autónoma y robótica pueden ser muy relevantes, no solo para la sociedad, sino para los beneficios de la compañía americana y, por supuesto, para nuestra posición en ella. Segunda posición y contentos porque están moviéndose las cosas rápido a nivel de negocios que tienen altísimos márgenes y que son mucho mejor negocio que la venta de vehículos. Constellation Software, aquí voy a hablar ya de las dos directamente. Constellation y Topicus, hemos hablado recientemente de ellas en un episodio de resultados. Comprar y mantener, dejarlos hacer, son grandes asignadores de capital. Parece que el océano de adquisiciones en software vertical es importante, así que contentos con Constellation de segunda a tercera posición. Y lo mismo que decía en el caso de Netflix, simplemente como estamos muy controlados por la regulación en cuanto al peso que podemos tener en la suma de las dos, ser un poco oportunistas para cuando se ponga muy cara reducir, cuando se abaraten un poquito aumentar, pero el core de la posición no tocar, comprar y mantener a largo plazo. Microsoft. Por algún motivo teníamos a Microsoft como la de más peso de las Big Tech. Es la infraestructura, ya no solo la recurrencia a nivel de software as a service con Windows y con el paquete Office, sino que la infraestructura para cloud con todo lo que están haciendo a nivel de Azure es uno de los habilitadores de la IA y además con un enorme poder de distribución para ser una de las principales beneficiarias de todos estos servicios recurrentes, de tener un copilot y un asesor o digamos agentes que te ayuden en tu día a día en tareas que te mejoren mucho la eficiencia, ¿no? Está un paso por encima a nivel de calidad de negocio de Amazon y de Google. Las tres vamos a tener siempre un peso importante, pero es que Microsoft con la ejecución de Satya Nadella, muy contentos que esté siempre en nuestro top 5 de cartera, ¿no? Y además es que se había abaratado razonablemente, o sea, de casi 30 la pusieron a 20 y ahora le está viniendo un rally con los últimos resultados en los que se reaceleró el crecimiento, que la están llevando otra vez a máximos históricos, con lo cual encantados. Vamos con nuestras compounders suecas. Aquí tenemos a Lifco, quinta, sexta posición.
alma mater del compound sueco, márgenes, ejecución, adquisiciones, todo. O sea, es una máquina de componer y quizá diríamos que es la que menos falla, no diluye, la mejor. Esta es la de las que vamos a dejar correr largo y tendido porque es una auténtica maravilla, ¿no? Si nos vamos a VTech y a SDeepTech, VTech tiene las bondades de Constellation Software, pero quizá como diluye un poquito y tiene esa volatilidad a nivel de márgenes, como hablamos en el último episodio de resultados en el que hablamos de ella, porque depende si tiene más servicios, más transacciones, etcétera, no es tan reloj a la hora de componer como Constellation, pues el mercado le está asignando un múltiplo menor, ¿no? En el caso de SDeepTech, un poco lo mismo, pero en negocios no tan recurrentes como en el caso de VTech, porque son negocios que pueden tener un poquito más exposición cíclica, con lo cual pues todavía menos peso en cartera y todavía pues menos múltiplo asignado por el mercado. Teóricamente en SDeepTech deberíamos ver que la segunda mitad del año los orgánicos mejoren porque la base comparable es más sencilla y cuando en SDeepTech venga una mejora de orgánicos el múltiplo al que está cotizando debería ser notablemente superior, con lo cual deberíamos tener una convergencia a su media histórica a nivel de orgánicos, que eso va a ser muy bueno para los márgenes mejorando, múltiplo mejorando. Creemos que el precio al que está ahora mismo es una de las compañías que nos debe algo en cartera como Small y Mid Cap europea y que posiblemente dentro de un par de años o tres vemos que SDeepTech a 200 y poco coronas pues será demasiado barata, ¿no? Para completar el ciclo de compounders suecas tenemos a Momentum Group, que es nuestra primera pata en el universo de Berman y Bevin, en un negocio de distribución de alta calidad porque tiene muy poquitas necesidades de capital y muy buenas dinámicas de circulante y creemos que además con las adquisiciones que ha hecho recientemente, tan pronto mejoren un poco los orgánicos, también pensamos que Momentum está en uno de esos momentos, nunca mejor dicho, en los que podría ser interesante incrementar un poquito la posición porque a unos años vista veremos que estos precios eran muy atractivos. Interesante nuestra pata en el universo de Berman y Bevin, que la estamos jugando en vez de a través de Adtech o de Lagercrantz, que son las más consolidadas, a través de su hijita pequeña porque pensamos que tiene posibilidades de componer a tasas más altas en estas fases iniciales. Games Workshop, hemos hablado recientemente de ella, una compañía que tiene una ejecución excelsa en márgenes superiores al 40%, cotizando ya no tan barata como estuvo, pero con un momento en el que el negocio core de las figuritas está en plena forma, en el mercado dándose cuenta de que esa pequeña falta de visibilidad que hubo ya no es tanta falta de visibilidad y que sigue componiendo a doble dígito en top line, que en downline es muy por encima del 20%, que si le metemos los royalties, que ahora podría venir una época más baja de videojuegos, pero que teóricamente con todo lo de Amazon va a reacelerar tan pronto empiecen a salir los primeros capítulos, pues muy contentos y también, pues si se encarece mucho, regular un poquito y tan pronto presente oportunidades, jugar un poco con la posición, pero pues eso, top 10 de cartera y encantados y dejarla correr, ¿no? En el caso de Cox es una situación especial que estábamos jugando a través de la matriz, hemos recibido una oferta de adquisición o de canje para la compañía matriz que es una prima del 20 y pico % frente a nuestro precio de adquisición. A lo largo de este mes debería resolverse y una vez que se haya ejecutado veremos qué peso asignamos a la cartera. Pero un upside que todavía tiene pendiente llegar porque tenemos la compañía cotizando a 1,60 y nos la están opando, digamos, o ofreciendo un canje a más de 1,80, con lo cual, bueno, pues simplemente dejar que eso converja con su valor porque tan pronto acudamos a esa oferta, la nueva posición pues nos da un upside de un 15 o un 20%, con lo cual pues de momento tranquilo, se ha ejecutado muy bien a nivel de matriz firmando una joint venture con AMEA, que es una de las principales compañías energéticas de Dubái, lo cual parece que da mucha visibilidad al desarrollo de pipeline de agua, proporcionando las plantas energéticas AMEA y las plantas potabilizadoras y desalinizadoras en el caso de Cox, con lo cual parece que con un equipo gestor que conoce muy bien este tipo de activos y que pues se ejecuta de manera muy intensa y con muy buenos contactos a nivel internacional, pues hay muy pocas empresas a nivel global que tengan las licencias para plantas de agua que tiene Cox, con lo cual posiblemente jugando la posición a nivel corporativo estratégico con una posición algo más grande de lo que tendremos a medio o largo plazo, y cuando se produzca esa transacción y obtengamos ese upside, veremos qué posición mantenemos en Cox Group ya en la matriz a medio o largo plazo. Judge Scientific, como en el caso de SDeepTech, pero un negocio que ha demostrado a lo largo de muchos años que es una gran ganadora a largo plazo, está tremendamente barata. Solo con que el mercado vea que los orgánicos vuelven a su sitio
y que los proyectos de geotech de su compañía más importante, de la filial que hace expediciones a alta mar para las mediciones geológicas, para compañías, tanto laboratorios de investigación, empresas mineras, petroleras, etcétera, que vuelve a ser 2025 un año normal, o que mejore un poquito la recesión en China, o que al tema de los aranceles, toda esa demanda embalsamada que sabemos que no se destruye en Judges Scientific, sino que simplemente se aplaza, el mercado vea que vuelve, la volverá a convergir a su múltiplo histórico y veremos que Judges, capitalizando poco más de 500 millones de libras, cuando este año han dicho que van a hacer lo que dicen las estimaciones, que son más de 35 millones, no debería estar tan barata y es una de nuestras small mid-cap que nos debe un buen tramo de subida. Inditex ha presentado esta mañana, parece que por fin han llegado los crecimientos más bajitos en Inditex, por supuesto siempre por encima de la media del sector y por encima de sus comparables, por encima de Gap, de H&M, de Primark, etcétera, pero pues no va a crecer al 12% indefinidamente, y por supuesto la tensión de los aranceles, y cuando vienes sobre una base comparable de boom post pandemia, pues lógicamente estos crecimientos se están normalizando. Es una compañía con una gestión excelsa que siempre crece los gastos menos que los ingresos, con lo cual ya nos consta que internamente están empezando a ajustar el cinturón aquí y allá, y que posiblemente el crecimiento venga del próximo año, año y medio, más vía aumento de márgenes que aumento de top line. En todo caso, parece que pues comparables más difíciles, consumidor con ganas de gastar un poquito menos, pues crecimientos más moderados. Por supuesto, los analistas ya daban una moderación de crecimiento, compañía muy generadora de cash, con un balance hiper saneado, con muy buen dividendo, comprar, mantener, cobrar el dividendo. Si el mercado se pusiese muy pesimista, a ciertos precios sabemos que es el entorno para aumentar, y a ciertos precios sabemos que es el entorno para disminuir, con lo cual, mientras tanto, acompañarla en su crecimiento. Es una compañía que conocemos bien, muy cercana, y que creemos que es para mantener como una gran generadora de cash y pagadora de dividendos en nuestra cartera. NBA Bearings, una de nuestras small caps que está dando resultados un poquito decepcionantes, pues veremos qué sucede a lo largo del próximo año, año y medio. Creo que el plan de crecimiento, de desarrollo de infraestructuras y de defensa de Europa, con Alemania a la cabeza, debería beneficiar a una compañía que vende principalmente a industria. Tiene todo el CAPEX desplegado en India, en Oquendo, en Rumanía. Creo que tiene potencial de crecimiento en industrias mucho mejor que el sector de automoción, y ya están centrados en ellos, con toda su red comercial, ganando contratos, etcétera. Veremos qué sucede cuando el mercado ve que esa normalización en industria, en el sector de automoción, pueda llegar. Pues NBA es una compañía que está cotizando al múltiplo más bajo desde que nosotros invertimos en ella, con lo cual confiamos en sus gestores y esperamos que esto normalice y que por lo largo de los próximos 2 o 3 años se confirme como un acierto de cartera y no como una decepción como lleva siendo estos últimos años. Así que paciencia, porque vienen años importantes por delante para NBA. Spotify. No sé qué decir de Spotify, porque no me ha dejado más que de sorprender la expansión de márgenes tan brutal y la gestión que están haciendo. Ya se ha consolidado como un verdadero monopolio a nivel de audio a demanda, a nivel de podcast, audiolibros, música, etcétera. Posiblemente la mejor, o sea, la parte donde necesite más mejoría sea en la parte publicitaria, y pues la expansión de márgenes no sé dónde puede llegar, pero le falta mucho, tanto a nivel de anuncios como a nivel de merchandising, venta de entradas, audio directo, etcétera. Veremos dónde llegan. Otra compañía, como el caso de Netflix, que la valoración ahora está más ajustada, con lo cual también debemos ser un poquito oportunistas para ciertos precios, jugar con la posición, porque no va a ser liso y llano, el camino tendrá alguna corrección. Y es una compañía que se ha ido de 80 en 2022 a 700 y pico la semana pasada, con lo cual es prácticamente un 10 bagger desde mínimos, con lo cual, bueno, pues siendo conscientes de que a 140 billón, pues sí, lógicamente esto en nada va a estar haciendo 3-4 billones de free cash flow, pero aún así la valoración sería exigente, con lo cual pendientes un poco de la interpretación de que hace el mercado de la mejora publicitaria, pero posiblemente ya sabemos que es una compañía en la que ya hemos ido haciendo algunas disminuciones parciales, pues pendientes un poco de la valoración de cada momento para jugar con el tamaño de la posición. Pero otra compañía que cuando tienes un grandísimo ganador de cartera a largo plazo y que como ya es monopolio ya puede decidir qué hacer con los precios, qué puede hacer con los anuncios, etcétera, etcétera, y ya veremos qué pasa con los acuerdos, con las labels a futuro, que eso también podría ser muy bueno para los márgenes. Deja correr a tus ganadores, es decir, podemos jugar con el tamaño de la posición, pero estos grandísimos ganadores a largo plazo, como es el caso de Constellation, como es el caso de Netflix, como está siendo el caso de Spotify,
y por supuesto parece que también va Tesla por el camino de serlo, es fundamental dejar correr a los ganadores por esa asimetría de los retornos. Como algún perdedor siempre hay en cartera, pero lo máximo que puedes perder es un 50 o un 100, que los ganadores sean 300, 400, 500, dejarlos correr todo lo que puedas, con lo cual Spotify es uno de estos casos. Y sí, por supuesto, pendientes de la valoración, pero sin cortar en exceso a los ganadores. Compañías nuevas en cartera. Brookfield, pues un gran debut. Lleva poco tiempo en cartera con nosotros, pero lleva un 24% de rentabilidad. Si haces la TIR desde el momento en el que la hemos comprado, pues lógicamente salen cosas astronómicas. Esto deberá ir regulando porque lógicamente la hemos cogido a un precio muy bueno, pero es una compañía que parece que si en este entorno ha reportado unos resultados tan sólidos, ¿por qué no esperar que si el mercado se pone con tipos altos y incertidumbre, pues probablemente sea un entorno más positivo para ellos para hacer adquisiciones de activos que estén bajo presión? Si el mercado se pone con tipos más bajos o con época de bonanza, para ellos será una época buena para levantar capital y hacer deals con tipos más bajos o tirar de más leverage porque aproveche que el coste de capital ha bajado, ¿no? Con lo cual es una tesis que está muy bien hedgeada, con un grandísimo asignador de capital al frente y con varias palancas. Ojo a la división de seguros, que le va a dar un float muy interesante para invertir en activos fijos a largo plazo, en activos físicos que además conocen muy bien cómo gestionar, con lo cual la pata del flotante de la división de seguros, que está creciendo mucho, puede ser una iniciativa de crecimiento muy potente para Brookfield. Así que muy contentos con que ya sea una posición que va cerca del 3% con la revalorización de nuestra cartera, que ya es una posición media, ya no es una starter position, ya es algo que nos está rentando y muy bien. MSCI, parece que MSCI es una compañía de estas, como decimos, nuestros activos que ven las crisis de un balcón, que lleva una temporada más parada, pero si nos fijamos realmente en MSCI en sus subidas y sus bajadas, lo que ha pasado es que ha tenido un poco de compresión de múltiplo, pero que el negocio ha seguido generando, no al 20%, pero más bien al 10-12%, con lo cual, ¿qué pasa? Que cada vez que baja un poquito, el mínimo es cada vez más alto que el anterior. Es decir, está esa composición o digamos ese pozo de rentabilidad va quedando a largo plazo, con lo cual, como siempre la hemos comprado cuando ha caído, pues a 400 y pico, a 460, siempre por debajo de recientemente a 487, MSCI tan pronto las dinámicas del sector mejoren y vuelva a su crecimiento un poquito más alto, ya no tenga cancelaciones y empiezan a ver que hay más alegría en el sector de pues, contratación, pues, servicios de suscripción para información, para fondos, gestores de activos, etcétera, etcétera, como su parte de indexación a través de los índices tiene un viento de cola brutal, pues creemos que lo que pasará es que en algunos resultados trimestrales de repente el mercado verá, esto se ha reacelerado, te lo mandarán a máximos históricos y lo que eran retornos, pues el 8-9% anualizado que nos está haciendo, que es algo más bajo de lo que nosotros esperábamos, buenos retornos, 8-9 anualizado, pues oye, está bastante bien, pero es un poquito menos de lo que esperábamos, sobre todo cuando siempre la hemos comprado a precios bastante bajitos. Creemos que eso en algún momento revertirá su media histórica y que MSCI, una de estas empresas que ven las crisis de un balcón, debería dar retornos superiores. Halma, un caso como el de Brookfield, lo que pasa es que en vez de comprarla en la caída reciente del 24 y del 25, la compramos en la enorme caída del 23, pues lleva un 60% de rentabilidad, es decir, una tira astronómica porque la hemos comprado a 18 libras y está a 30, o sea, hemos hecho un retorno extraordinario en una empresa en la que pretendíamos enriquecernos lentamente, que compusiese al 9-10%, pero resulta que tiene una división en la parte de sostenibilidad y medio ambiente que es de fotónica, que da servicios al segmento de semiconductores y que le está creciendo al 30% orgánico, con lo cual Halma lo ha hecho muy bien. Aún no ha llegado a máximos históricos, pero como la compramos a un precio muy bueno, nos está dando un retorno muy superior a lo que pensábamos. Como en el caso del IFCO, como en el caso de Vitec, como en el caso de Constellation, comprar y mantener. Halma nos va a acompañar en cartera durante muchos años. La tenemos comprada a muy buen precio. Dejarles hacer porque es una gran compounder a largo plazo. Vamos con nuestro sector salud, Danaher y Thermo Fisher, y podemos hablar a continuación de Novo Nordisk para ya completar nuestro paquete de salud. Están empezando a mejorar Danaher y Thermo Fisher. En los últimos tiempos hemos visto que tras toda la presión del tema arancelario, que si los impuestos o los aranceles a los medicamentos extranjeros, el consejero de salud antivacunas que puso Trump, que pues, con declaraciones que han perjudicado mucho a todas las compañías del sector salud, etcétera, parece que empieza a haber brotes verdes, empieza a haber algunos movimientos como que son bastante constructivas. Ha habido una compresión de múltiplo importante en las dos, se han puesto a un precio que yo no contaba que realmente si llegasen a estar a esos precios,
tenemos ligeras pérdidas en las dos, más o menos una flat y la otra ligeramente por debajo donde tenemos nuestro precio medio. Creo que son dos de esas posiciones que los próximos 3-4 años pueden ser bastante mejores que los 3 o 4 anteriores, con lo cual, como en el caso de Sdipte, como el caso de NBI, como el caso de Judges, creo que son dos posiciones que nos deben algo y que los próximos años pueden ser potentes. Y Novo Nordisk, que quizás es la última del sector salud que hemos incorporado a cartera, es un buen ejemplo de que cuando los múltiplos se comprimen tanto y realmente el mercado se pone tan pesimista, lo único que necesita una compañía de estas de enorme calidad, muy buena gestión, buenos márgenes, etcétera, y con un TAM que está creciendo, es que dejar de salir en los titulares, que el mercado simplemente se tranquilice, abandonar la primera plana. Se han ido de 380 a 520 estaban estos días. Ya la tenemos en beneficio. O sea, el conjunto de Novo Nordisk, que los llegamos a tener en ligeras pérdidas, ya está en ligeros beneficios. Con lo cual, a partir de ahora, parece que tiene un evento muy importante en Chicago a finales de junio en el que van a publicar muchos resultados de los ensayos que tienen en marcha y demás, fases 2, fases 3. Tranquilos con que probablemente a 5 años vista el mercado potencial, especialmente de obesidad para Novo Nordisk, sea mucho más grande que lo que están atendiendo ahora. Con lo cual, nos la hemos comprado al mínimo múltiplo prácticamente de su historia, 12 veces EBIT, que para una compañía de esta calidad es increíblemente barato. O sea, con todo el negativismo ya en el precio, pues ahora dejar que pase el negativismo, que la compañía siga haciendo sus deberes y creemos que nos va a dar muy buena rentabilidad. Diploma, un caso muy parecido al de Halma. Nos la hemos comprado a un precio bastante razonable y resulta que una de sus divisiones, especialmente la de aeronáutica, está dando resultados extraordinariamente positivos. Han hecho una adquisición en sujetadores fasteners para aeronáutica en Estados Unidos que está creciendo a tasas muy por encima de su media. Eso normalizará. Ojo, Diploma tiene divisiones que deben normalizar hacia la parte negativa, digamos, o no tan positiva, y especialmente también a nivel de márgenes. Y también tiene varias divisiones que venden a centros de datos que están booming en Estados Unidos, con lo cual Diploma, mucho mejor resultados tanto a nivel de orgánicos como de margen de lo previsto, pues una de esas compañías en las que en muy poco tiempo le hemos hecho un 20 y pico, 30% de rentabilidad. Con lo cual, bueno, pues que nos mantendrá en cartera a largo plazo, por supuesto, como Halma, como Lifco, de esos grandes compounders que tenemos en cartera, pero también siendo conscientes de que parte de sus divisiones que están haciendo tasas tan elevadas, en algún momento deberían normalizar. Bien, ¿qué nos queda por aquí? Hemos hablado ya de Momentum, nos queda pues Airbnb, hemos hablado recientemente. Un poquito decepcionante el comportamiento de Airbnb a nivel de crecimientos y ya veremos qué pasa con la parte regulatoria. Por supuesto están con esas nuevas iniciativas a nivel de servicios y experiencias que deberían hacer que reacelere el crecimiento, pero ya veremos qué pasa con Airbnb a medio o largo plazo, que parece que, pues comprada al precio de 2021, pues está siendo una inversión un poquito decepcionante. Vamos con sector luxury. Hermès y Moncler tuvieron un boom como las compramos muy bajas en el momento de los aranceles, tuvieron una primera época muy fuerte en cartera y ahora, como los datos que están viniendo de China parecen reafirmar que todavía no podemos dar carpetazo a la recesión allí, pues se han vuelto a normalizar. Son posiciones pequeñas, starter positions, como el caso de ASML Holding que ahora comentaremos, y vamos a ser oportunistas para, especialmente en Hermès, que a los precios adecuados llega a tener un peso un poquito más alto en cartera. El caso de Hermès, pues por márgenes, por poca dependencia del ciclo, porque los ricos, ultra ricos siguen gastando incluso en cualquier recesión. Y Moncler está en esa fase en la que tiene que seguir construyéndose a sí misma para decidir si se convierte en una compañía más tipo Hermès, del luxury, del más top, o si sigue convirtiéndose, o si sigue siendo una compañía aspiracional. Aunque Moncler lo lleva haciendo ya bastante tiempo, mejor que Louis Vuitton, yo tengo que decidir a lo largo de los próximos meses cómo va ejecutando Moncler frente a los datos de China especialmente, para ver si se convierte en una core position de nuestro sector luxury como puede ser Hermès, o si es una compañía más que al precio adecuado la compramos y al precio adecuado la vendemos, ¿de acuerdo? Tiene que consolidarse, por eso es una starter position, como una pata importante del sector luxury en cartera, o ser una, digamos, trading position en cuanto a que, pues en ciclos más de 2 o 3 años, jugar que a 14-15 veces es compra y cuando se acerca a 20 veces, pues es venta, ¿no? En el caso de Hermès no, en el caso de Hermès es buy and hold, largo plazo, simplemente comprarla a un precio razonable y dejarla componer a largo plazo. Es una calidad superior. L'Oréal está demostrando que es una de estas que debe mantenerse a largo plazo, porque no solo la compramos a muy buen precio, sino que ha demostrado esa resistencia por la cual nosotros la metimos en cartera. Que con los datos que han sacado el sector cosméticos, China, etcétera, en los últimos tiempos, L'Oréal siga componiendo como una hormiguita
a una tasa un poquito más baja, que es lo que esperábamos, pero con un buen dividendo, implica que solo con que dejemos normalizar el sector de cosméticos, L'Oréal va a ser una de esas compañías a enriquecerse lentamente, que además están muy descorrelacionadas con otros sectores de la cartera. Sector cosméticos, consumo defensivo, luxury, precisamente lo tenemos ahí para que haga un poco de colchón de tecnología, consumo discrecional, pues esas partes que dan un poquito de colchón en los ciclos, de manera que cuando haya compañías que estén cayendo tengamos otras que nos defiendan muy bien, que eso está muy bien para amortiguar y hacer las curvitas un poquito más suaves, que eso como partícipes nos gusta mucho. ASML Holding, pues una compañía que la hemos comprado a un precio extraordinario. Recordemos que es fabricante de las grandes máquinas para la industria de obleas para semiconductores, que tiene unas enormes ventajas competitivas, prácticamente un monopolio virtual, que lo hemos comprado en toda la caída de los aranceles a un precio extraordinario y que muy rápidamente nos está dando más de un 20% de retorno en un par de meses. Es otra compañía que creemos que nos va a acompañar a largo plazo como picos y palas de exposición al sector de semiconductores, pero en la que iremos construyendo la posición de manera muy oportunista en estas caídas que vemos que sí que tiene incluso un grandísimo negocio como ASML Holding, porque pues está expuesta a muchas cosas, ¿no? A los aranceles, al ciclo de los semis, al crecimiento económico, a muchos temas de China, etcétera, etcétera, ¿no? Geopolítica y demás. Con lo cual, siendo oportunista, sabiendo que incluso un grandísimo negocio con márgenes altísimos y monopolístico, incluso en buenos momentos te lo ponen por debajo de 20 veces EBIT y ese es el momento en el que pescar. Con lo cual, incluso en ASML Holding es posible que tengamos más exposición a futuro y que sigamos construyendo en esos momentos de debilidad. ¿Y qué nos queda? Pues dos posiciones pequeñitas, Singular y Nemestec. Singular es una compañía que tiene pues expuesta a la bajada de marea del sector de consulting IT, que creemos que ese sector ya ha hecho bottom y que Singular ya, si empiezas a mirar la plantilla en LinkedIn, ya está empezando a contratar. Estas empresas no contratan si no les aumenta la facturación, con lo cual muy probablemente 2025 ya sea un año de crecimiento y se ha puesto muy por debajo de la cotización de la media del sector, con lo cual es bastante probable que conforme vayan reportando los próximos semestres, el mercado vaya viendo que se había puesto demasiado barata y que pueda recuperar. Claro, ¿qué pasa? Cuando una compañía la compras a 3,80 y te cae hasta 2, pues prácticamente tiene que subir un 100% para que nosotros lleguemos a break-even. Pero esto lo hemos llevado con total tranquilidad gracias a tomar posiciones pequeñitas en las compañías que ya aún tienen que demostrar, con lo cual que a nosotros se nos haya ido de un 1,8 a un 1 del fondo, pues sí, nos ha restado 80 puntos básicos. Sí, pero lo hemos tomado con total tranquilidad, cosa que no podríamos hacer si tuviésemos una posición de un 5 o un 6%. Con lo cual, como le pasa a NBI, pues una compañía que en 2-3 años por delante tiene que demostrarnos que debe mantenerse en cartera, y creemos, si conocéis a Vallejo, podéis ver la entrevista que tenemos con él, creemos que es una compañía con unos directivos. Yo personalmente aquí pues me reúno habitualmente también con Daniel Ramos, que ahora es una persona que tiene peso importante en la compañía viniendo de Coronet, que es una de las principales adquisiciones que hizo Singular. Pues lo que me transmiten son que los mimbres son muy buenos para que Singular crezca por encima de la media de lo que haga el sector. Si los próximos semestres, cuando vayamos viendo los crecimientos que tiene el sector, Singular revierte a crecer notablemente por encima de la media del sector, será una compañía que nos acompaña a largo plazo en la cartera y creemos que así va a ser. Y Nemestec, pues hemos hablado de ella en el último episodio de resultados, una verdadera maravilla, creciendo al 30% y muy por encima del sector de la construcción. Lamentablemente tenemos muy pocas, es una compañía que, diciéndolo así rápido y pronto, ojalá que en algún momento vuelva a dar una oportunidad para que en vez de tener pues el 1% de cartera pudiésemos tener el 2, el 3 o el 4%, porque cumple y muy bien los requisitos que queremos de recurrencia, altos márgenes, buena asignación de capital, no dilución y buen trato al accionista, con lo cual posiblemente dentro de unos años veamos que Nemestec en alguna de las próximas crisis sea una de las principales candidatas a aumentar su peso en cartera. Pues hasta aquí el repaso de lo que tenemos y qué nos gustaría tener. Os voy diciendo qué compañías tengo yo ahora mismo en el radar que en posibles crisis que vengan o en posibles caídas de cotización serían interesantes. En España ya he dicho que me parece atractiva Rovi, porque es un poco picos y palas del crecimiento de los medicamentos basados en componentes, digamos, moléculas o productos biológicos, tanto para envasado como para llenado de jeringas, etc. Rovi tiene capacidades muy interesantes y es una compañía que sigo de cerca. Fico, scorings para crédito, le han metido un buen viaje con todo el tema de las declaraciones de uno de los políticos de Trump diciendo pues, que habían subido mucho los precios. Le han metido un viaje, es una compañía con muy buenos márgenes, bastante monopolística y que como mínimo hay que tener un ojo encima de ella.
Anfenol, un conglomerado de productos, un distribuidor de productos electrónicos que está muy expuesto a la transición energética. Y ya sabéis que me gusta todo esto de transición energética, centros de datos, más demanda eléctrica futuro. Pues Anfenol es un compounder histórico americano que tiene mucha exposición a productos electrónicos, productos de fibra óptica, cableados, etcétera. Me parece interesante. Booking, he hablado de Airbnb, pues que me gusta su hermano mayor Booking, me parece atractivo seguirlo. Nvidia, por supuesto, es una compañía que en los últimos aranceles estuvimos a puntito pues, de tener una starter position y no entró la orden por poco. Llevaríamos casi por 2 si la llegamos a meter en los aranceles. Pues por muy poquitos dólares no nos entró la caña. Me parece que la tendencia a más vehículos conectados, a más robótica, pues parecen habas contadas que una compañía, además con la ventaja tecnológica de Nvidia, pues se vendan más de sus procesadores a futuro, ¿no? Tengo por aquí Kinsale Capital, pues en la exposición a seguros, digamos que es una de las pocas compañías que me he mirado que me parecen atractivas para poner el balance. Es un compounder negocio financiero poniendo el balance. Normalmente me gustan más los brokers o los distribuidores que no ponen el balance. Pues Kinsale es una compañía muy bien gestionada con una ventaja competitiva duradera que me parece atractiva. Dollarama, exposición a anticíclico porque se beneficia del trade down cuando hay crisis económicas y la gente de Tier 1, Tier 2 tiene que bajar a consumo de Tier 3, pues Dollarama es una compañía muy bien gestionada, especialmente con crecimientos en Latinoamérica y Centroamérica, que me parece atractivo. Tengo Louis Vuitton en seguimiento, posiblemente teniendo Hermès y Moncler. Si hubiese alguna compañía de luxury que pudiese entrar en nuestra cartera a futuro, sería Ferrari, que es, digamos, paradigma de luxury total como Hermès y no Louis Vuitton, pero bueno, la tengo en seguimiento. De las compounders suecas que he hablado aquí de Bergman y Beving, me gustan y las tengo siempre en seguimiento: Aptec, Lagercrantz e Indutrade. Pues son distribuidores también que hacen adquisiciones en los países nórdicos. Muy parecida a Anfenol, pero digamos que también a las compounders suecas, pero en Estados Unidos tengo a Metec, que es una compañía también interesante en productos más bienes de equipo, productos más duraderos, no tan distribución de componentes pequeños, sino que son inversiones más grandes, con lo cual tiene un componente un poquito más cíclico, pero son productos muy críticos que después tienen mantenimiento y servicios y reparaciones posteriores, lo cual es interesante. Por supuesto, agencias de rating, Standard & Poor's y Moody's, ojalá las podamos tener en algún momento. Medios de pago, Visa y Mastercard, pues lo mismo, ¿no? Intuitive Surgical, la compañía productora de los robots, los grandes robots Da Vinci, con todos sus supply posterior de los fungibles y los materiales, digamos que se utilizan solo para una operación, no solo el mantenimiento del software, sino después de todos los consumibles. Pues es súper interesante. Intuitive Surgical siempre está carísima, pues me gusta mucho también. Los trenes activos físicos irreemplazables por los ferrocarriles canadienses, ¿no? Canadian Pacific Kansas y Canadian National Railway, pues las he mirado, pero siempre me parece que como los compounds aquí son tan bajitos y tienen bastante exposición económica, está ahí el tema de los volúmenes, el tema de los precios y los márgenes, pero aquí hay que pillarlas siempre a un precio muy bueno para que no te pilles los dedos, porque son compañías que componen una tasa mucho más baja que la media de nuestra cartera, con lo cual el precio tiene que ser extraordinario para que no estemos 3 o 4 años haciendo el tonto, ¿no? Bueno, pues compañías como Heiko o como Transdime, que son también pues generadoras de valor extraordinario como proveedoras para el sector de aeronáutica, de componentes que son críticos e irreemplazables, que son grandes ganadoras de largo plazo, que en la pandemia dieron una oportunidad extraordinaria. Lamentablemente nosotros no pudimos pillarlas, pero en alguna de esas oportunidades grandes que den, pues probablemente sean compañías que nos acompañen. Costco, otra historia de generación de valor brutal, con un servicio de venta retail, que hay muy pocas generadoras de valor en el sector retail, pero con una tarjeta de suscripción que básicamente vendes productos prácticamente sin ganarles para ganarle una suscripción de altísimo margen y altísima recurrencia. Era una de las compañías preferidas por, nos ponemos de pie, en paz descanse nuestro amado Charlie Munger, y por algo tenía a esta compañía en un pedestal, porque es una magnífica asignadora de capital y con mucho potencial de crecimiento a futuro. También carísima, otra compañía que hay que pillarle al precio razonable. Sherwin-Williams, pues también generación de valor, pero con exposición a pinturas, materiales, supply de construcción, pero muy buena asignadora de capital. Low Grower, una compañía de crecimientos bajitos.
Roper Technologies, muy parecida a la tesis a Constellation Software, pero con más exposición a sector público. Texas Instruments, semiconductores analógicos, no digitales, con lo cual pues digamos que productos de muy bajito valor, pero con pricing power y perteneciente a industrias de automoción, robótica, electrodomésticos. Es una tesis muy diferente a la de Nvidia, ¿de acuerdo? Pero pues con muy buenos asignadores de capital que invierten de manera contracíclica y también muy interesante. Rollins, control de plagas. Esto es, digamos, lo menos tech que existe, ¿no? Digamos, lo más defensivo, control de plagas es como un reloj de componer. Carísimo, el mercado siempre la valora porque esto no le hace daño en ninguna crisis. Van haciendo adquisiciones de otras empresas de control de plagas en cada zona geográfica. Aquí la densidad de ruta, la capilaridad es fundamental. Y también otra empresa que al precio razonable sería ideal, pero no suele estar a precio muy razonable. Es una compañía que el mercado la paga a precio de oro. Pues así os he contado las 32 empresas de la cartera y pues otras 20 o 30 que tengo aquí en el radar, ¿no? Bueno, creo que ya sabéis un poco por dónde vamos. Nos gustan las empresas de muy buena calidad, nos gustan las empresas con buenos márgenes, con buenos asignadores de capital, con negocios posiblemente recurrentes y que a futuro su mercado potencial aumente y en el que tengamos una visibilidad de que las cosas dentro de 10 o 15 años como mínimo pues van a seguir igual o mejor que ahora, ¿no? Y bueno, pues así va a ser nuestra cartera. Posiblemente en los próximos años haya que darle alguna pincelada a alguna de las empresas de cartera que no estén funcionando y cuando vaya dando oportunidad entre la rotación de cash de lo que vendamos y las aportaciones que estemos teniendo de los partícipes, que vamos teniendo aportaciones que van entrando, pues ese cash que vayamos juntando lo usaremos de manera oportunista para cuando alguna de estas empresas del radar o otras nuevas que podamos ir conociendo den una de esas oportunidades que pasan cada varios años, entonces, como digo, ¿no? Cuando viene la bola que viene en la dirección correcta, con la curvatura correcta, la velocidad, pues entonces bateas con todo en el momento adecuado, que eso es fundamental para que los retornos sean buenos. Bien, y vamos ahora con la parte final del episodio, que sigamos la parte quizá más de mis reflexiones en alto, estas partes que me dejo yo para las despedidas de la temporada en las que me pongo a hablar aquí sin guión y saco temas filosóficos vitales que me pasan a mí por la cabeza de vez en cuando. Y dirás tú, ¿qué es esto de el trabajo, no es el dinero, ¿no? O que es más el trabajo que el dinero? Como alguien que se dedica a gestionar el ahorro de la gente o que se dedica a gestionar precisamente el fruto del trabajo de la gente para hacerlo crecer o digamos que el dinero trabaje para ellos, puede decir que no es el dinero, sino que es el trabajo. Bien, esto es una idea que me ronda en la cabeza desde hace tiempo. Cuando yo estoy corriendo por ahí, estoy pensando un poco en las motivaciones que nos hacen empujar cada día para que las cosas mejoren. En qué hechos cotidianos nos hacen estar felices. Y qué es lo que nos impulsa a seguir mejorando tanto a nivel personal como a nivel, especialmente en este caso, pues profesional, ¿no? Y bueno, pues es una idea que pues ya me la dijeron hace mucho tiempo cuando hablaba en todos estos los cursos, tanto de negociación como de motivación del personal, etcétera, que me daban en primeros años de Banco Santander, cuando decíamos, pues el salario motiva, es un factor motivante o no, ¿no? Y bueno, pues yo cada vez tengo más claro que, por supuesto que hasta un mínimo económico que te permita vivir bien, pues por supuesto que vas teniendo esa motivación de ganar un poco más de dinero, pero que realmente está pues muy, muy demostrado en estudios de gente que sabe bastante de esto, que a partir de unos países desarrollados de $75.000 más o menos al cambio en adelante, de hecho hay estudios de Kahneman que tiene libros muy chulos, pues que dice que a partir de 75.000 euros para arriba ya deja de ser un factor motivante y que realmente lo que te motiva, pues, o sea, que más dinero no aumenta significativamente la felicidad, ¿no? Una vez que ya tienes tus necesidades cubiertas y que básicamente pues haces lo que quieres con tu vida, pues de ahí en adelante ganar más dinero no te hace más feliz, sino que lo que te hace más feliz es conseguir cosas que son quizá más inmateriales. Sobre esta idea quería trabajar y desarrollar un poco una serie de conceptos que me rondan en la cabeza para intentar, por supuesto a mí mismo, que cuando dices las cosas y las llevas al lenguaje y las dejo aquí grabadas, pues seguro que me van a ayudar en mi toma de decisiones diarias, pero si puedo ayudar a alguien también en su toma de decisiones, tanto personales como profesionales, pues intentar dar aquí algunas ideas, ¿no?
Entonces, ¿qué es esto de que no es el dinero, sino que es el trabajo? Bueno, pues en realidad el tema del trabajo es algo que me ronda también la cabeza desde que mi padre me hablaba de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y que pues en cualquier entorno de la naturaleza en el que no apliques una carga de trabajo en forma de energía, pues por la propia entropía tiende al desorden, ¿no? Si nosotros pensamos en nuestro escritorio donde trabajamos en el día a día, si nosotros vamos dejando de prestarle atención y dejamos que las cosas se acumulen a lo largo del tiempo, pues probablemente se produzca un gran desorden, ¿no? O si pensamos en la naturaleza, pues en un medio ambiente en el que simplemente dejemos que la naturaleza haga su trabajo y siga su curso, con sus tempestades, sus tormentas, dejamos crecer la vegetación, los animales, etcétera, sin aplicarle ninguna carga de trabajo, pues básicamente lo que tenemos es una selva, ¿no? Creo que los seres humanos precisamente lo que queremos es lo contrario a vivir en una selva, queremos vivir en un entorno muy ordenado. ¿Y qué es, digamos, utilizando elementos naturales, lo contrario a una selva? Un jardín japonés, ¿no? Que es, pues utilizando roca, agua y vegetación, el ejemplo, digamos, de máximo trabajo aplicado a entornos, es decir, no es saco la selva y construyo una ciudad, no es vamos a construir algo bello que sea la máxima de aplicarle orden y horas de trabajo para coger un entorno natural y materiales naturales y que sea todo lo contrario al desorden, es decir, ponerlo todo perfectamente ordenado para que alcance el máximo estándar de belleza, ¿no? Bueno, pues los jardines japoneses parece que responden a la segunda ley de la termodinámica que me decía mi padre. Por supuesto que hay muchos más ejemplos en nuestro día a día que responden a la máxima aplicación de trabajo posible, ¿no? ¿Por qué nos gusta la alta cocina? O sea, ¿por qué un ingrediente que simplemente lo cogemos crudo y lo cocinamos y es a lo bruto, pues tiende a gustarnos menos que cuando la comida o el plato es tremendamente elaborado? ¿Por qué se le da más prestigio a algo que está muchísimo más elaborado, que requiere de muchas capas de sofisticación intermedia para la preparación de cada ingrediente, para el tratamiento? Si es a baja temperatura y va el proceso más lento, entonces todavía nos gusta más, ¿no? Pues porque tiene más y más y más horas de trabajo aplicado, ¿no? En cualquier imperio, cualquier tradición, cualquier cultura de la humanidad a lo largo de la historia, pues era una representación de poder, pues las pirámides, o pues una catedral, o cualquier... tenemos toda esa cantidad de trabajo condensado de, pues lamentablemente, muchos esclavos también, por qué no decirlo así, que todas esas personas han acumulado sus horas de trabajo y para poner todas esas piedras que estaban totalmente desordenadas las hemos transportado y las hemos colocado para hacer pues una representación, sea religiosa, sea cultural, sea lo que sea, pero que no dejan de ser muchas horas de trabajo acumuladas en un único objeto del que podemos presumir como sociedad o como imperio, como lo que sea, ¿no? Cuando hablamos aquí del oro, del Bitcoin, de esa acumulación de horas de trabajo que tienden a ser una moneda de cambio porque tengo muchas horas acumuladas en un pequeño fragmento y que lo puedo intercambiar por las horas de trabajo de otra persona. Al final todo esto no deja de ser acumulación de trabajo. Bien, lo que os decía, ¿no? Pues al final a nuestro alrededor, si dejas de aplicar trabajo por la segunda ley de la termodinámica, todo esto tiende al desorden. Y el dinero realmente no deja de ser un premio, una contraprestación a esas horas de trabajo que, a mi modo de ver, debería ser una consecuencia, no una causa. ¿Qué quiero decir con que esto debe ser una consecuencia y no una causa? Probablemente en vuestro entorno habréis visto muchos casos de personas a las que no les falta nada de dinero, sino que de hecho les sobra y que son tremendamente infelices. Vamos a poner algunos ejemplos. Es bastante común en las personas de alta alcurnia, alta sociedad o que han heredado o que les ha venido, digamos, del cielo el premio, pero sin el proceso previo para conseguirlo, que sean tremendamente infelices, que en muchos casos haya muchos casos de divorcios, de fracasos personales,
de tratamiento con ansiolíticos, de adicciones a drogas o alcohol, etcétera, 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 ¿no? También es muy típico el caso de la persona a la que le toca la lotería y que realmente lo malgasta todo, o lo convierte en un manirroto, o lo convierte en una persona tremendamente infeliz. O también es muy típico el caso, ¿habéis visto a un niño cuando se le dan muchos regalos de Reyes de golpe y ya es pues la dopamina absoluta, que es abro uno, otro? ¿Y qué termina? Después, ¿cómo está el estado mental de ese niño después de todos esos regalos, que es el premio sin el proceso previo o sin el esfuerzo para conseguirlo? Imaginaros a vosotros que os dan una medalla de una maratón sin haber corrido la maratón, o imaginaros que tienes una buena nota en un examen, pero porque copiaste o porque se confundió el examinador o el profesor al ponértelo, y tú sabes que es inmerecido. ¿Te da satisfacción esa buena nota? ¿Qué te produce? ¿No te produce un desasosiego brutal el saber que tú no eres merecedor de ese premio? Vámonos al caso contrario. ¿Habéis visto a un niño cuando realmente quede de primero, de décimo o de 100 en una carrera infantil, cuando va corriendo esos 100, 200, 300 metros y llega al final y le ponen la medalla? ¿Habéis visto qué cara pone ese niño? Eso es el proceso. Eso es lo que le da mérito a conseguir las cosas. Por eso os invito a que a vuestros hijos, al educarlos, no les deis 50.000 regalos sin haber pasado por el proceso. Por supuesto que hay que darles cosas a los niños y tienen que saber que cuando haces las cosas bien, siempre hay un premio posterior. Pero os invito a que les empujéis a conocer ese proceso, a que pasen por toda esa fase, porque lo que da satisfacción es realmente el proceso. Por supuesto que si tú tienes un trabajo y lo haces muy bien y es reconocido por los demás porque aplicas esas horas de trabajo y te va bien económicamente y entonces viene el premio, eso da satisfacción. Pero es muchísimo mayor cuando tú te lo has currado, cuando has conseguido pasar por todo ese proceso, que cuando te viene del cielo. Por eso toda la gente que dice, joder, que no, a mí si me tocase la lotería y tal, por supuesto que si puedes tener algunos agujeros que tapar, o si quieres vivir en un sitio mejor, etcétera, si te toca la lotería, pues es una ayuda, pero realmente no vayáis a pensar que os va a hacer más felices, ni vayáis a pensar que eso os va a dar una satisfacción personal, porque no va a ser así. De hecho, hay muchas personas que tienen bastantes pocas cosas, pero que le aplican todo el proceso de trabajo. Digamos que son, pues, personas quizá, pues, como como el cuento del monje que vendió su Ferrari, todo este tipo de cosas. Está muy trabajado ese concepto en los libros, ¿no? Entonces yo de verdad que os invito a que en vez de confiar en el premio, confiéis en el proceso. Es muy importante que en vuestro trabajo, en vuestro día a día, seleccionéis quehaceres que os permitan llegar a vuestro máximo como personas, o vuestro máximo como trabajadores, porque es importante para llegar al máximo hacer algo que te guste, que te llene, que tú puedas hacerlo realmente sin saber que estás haciéndolo solo por el sueldo, sin saber que lo estás haciendo para conseguir una nómina, un bonus, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, pues creo que cuando haces algo que te gusta, puedes alcanzar tu máximo y en ese caso el dinero va a ser una consecuencia, va a ser algo que va a venir a posteriori, pero creo que la clave es para llegar a la satisfacción máxima, a la mayor felicidad absoluta y que nosotros también se lo transmitamos a las personas que están a nuestro alrededor en el día a día, que cuando lleguemos a nuestra pareja nos vean pletóricos, no es por un dinero que has ganado. Te van a ver pletóricos si tú has conseguido, si tú has dado todo lo que tenías para llegar a buen puerto en base al proceso razonable que tú has seguido en tu trabajo, en tu día a día. Por lo cual, yo os invito desde aquí a que vosotros confiéis en el proceso, que llevéis a vuestros hijos a la carrera para conseguir luego la medalla, que le invitéis a que poco a poco vayan en ese proceso de conseguir las cosas por sí mismo, porque es muchísimo mejor darle la caña para que lo pesque que darle los peces. Cuando al ser humano le vas dando los peces, se va acomodando en el sofá poquito a poco y se va volviendo sedentario, y no hay nada más frustrante para un ser humano que ser sedentario, que no moverse y que le venga directamente el premio, que le venga directamente la lotería, que le venga directamente la herencia. ¿Cuántos casos conocéis de personas que se han echado a perder porque simplemente pues tenían la vida solucionada, porque ya sus padres o sus abuelos o ya directamente
lo tenían todo conseguido, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos casos conocéis de personas que han pasado necesidad en la vida y esa necesidad les ha llevado a empujar y que han terminado siendo personas tremendamente felices? Con esta reflexión quería terminar este episodio de hoy y la cuarta temporada de nuestro podcast para que os centréis en el proceso, para que améis lo que hacéis y que si no lo amáis, toméis las decisiones necesarias para dedicaros a algo que dentro de la horquilla de posibilidades que tengáis más os guste, porque no hay nada más bonito que ver a una persona que está haciendo algo que le gusta, que se le iluminan los ojos cuando lo está haciendo y que gracias a ello consigue después el premio. Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí la cuarta temporada. De verdad, os invito a que lo compartáis con vuestra gente cercana. Si os ha gustado, que nos dejéis vuestro feedback, vuestras reflexiones para que las podamos leer la próxima temporada. Y por supuesto, pues que os suscribáis, que nos dejéis vuestra valoración de 5 estrellas en Spotify, vuestro like y que, pues por supuesto, nos mandéis esos audios que os decía por WhatsApp a través de nuestra zona de contacto para que podamos componerlos y que participéis con nosotros en el comienzo de la quinta temporada de Tu Dinero en Acción, que como he dicho, nos comprometemos a que siga aquí a muy largo plazo. Nada más, hasta aquí con vosotros, que paséis un feliz verano, os queremos, muchas gracias por vuestra audiencia cada semana, adiós a todos.